semana pasada, el jueves, vimos la parte uno donde explicamos algunas características generales de lo que es el metabolismo y dónde sucede, cómo se divide, etcétera. ¿Dudas de esa primera parte de metabolismo, de lo que hayan revisado? Si tienen algún comentario, algo que quedan, necesite que se les aclare. Ninguna duda, todo claro. Cuando nosotros decimos que un fármaco sufre metabolismo, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo podemos definir el metabolismo de un fármaco? En pocas palabras. ¿Quién puede aportar esa información? Es un proceso de modificación de la estructura del fármaco original. ¿Ok? Sí, creo que comentábamos en la clase pasada que el fármaco sufría estructuras en en su configuración. Cambios en la estructura. Daniel, ¿cuál es tu apellido? Pues hay a veces que veo los nombres completos, pero a veces no veo. Marchand, Daniel Marchand. Ok, entonces fíjense, la semana pasada hablamos de lo que es el metabolismo, que es el proceso en el cual se modifica la estructura de un fármaco, ¿eh? Generalmente son procesos enzimáticos que van a, a derivar en la modificación de la estructura de un fármaco. Y el producto que se obtiene de esa modificación lo llamamos metabolito. Hay distintos tipos de metabolitos en cuanto a la capacidad que tengan de activar o no a un receptor. Entonces, en base a eso, vamos a tener metabolitos activos, vamos a tener metabolitos inactivos, algunos son inclusive más activos que el fármaco original y tenemos el profármaco, que lo hemos definido como aquella molécula que es inerte desde el punto de vista farmacológico y necesita ser modificada su estructura para poder activarse, unirse a receptores y ejercer todos los cambios. Eh, ¿Cuál es el órgano responsable de la mayor parte de las reacciones de metabolismo en el hombre? El hígado. El El hígado. hígado. Ok, y habíamos comentado que las reacciones de biotransformación se pueden dividir en dos tipos, ¿verdad? Las tipo uno, ¿cuáles son? ¿A qué nos referimos cuando decimos que una reacción es de fase uno, biotransformación de fase uno? Esas no eran las que consistían en reacciones de oxidación. ¿Ok? Reacciones de oxidación y reducción e hidrólisis también, ¿verdad? Y que van a ocurrir relacionados con el sistema P450. ¿Ok? Y vamos a tener las reacciones de fase 2, que son las que ocurren ya conjugándose un compuesto de otra etiología, que puede ser aminoácido, puede ser un compuesto endógeno, puede ser el glucurónido, glutatión, etcétera, y que va a permitir formar metabolitos que, aunque son más grandes, pueden eliminarse más fácilmente. Entonces, el metabolismo de un fármaco, la tasa con la cual se metaboliza un fármaco, va a depender de muchos factores que están relacionados con el individuo y por supuesto, con el fármaco en cuestión. Cualquier alteración, bien sea en el paciente o bien sea en el fármaco, van a derivar en una mayor o una menor tasa de metabolismo. Cuando hablo de tasa, me estoy refiriendo a la velocidad con la cual ese fármaco es metabolizado. Y esto, por supuesto, va a influir en la concentración plasmática. Es decir, hay varios parámetros. En estos días me preguntaban en el correo sobre los parámetros que determinan la concentración de un fármaco y uno de ellos es el metabolismo, por supuesto, interviene.
porque si un fármaco se metaboliza más rápido de lo que debería o más lento de lo que debería y lo sigo dando en la dosis habitual, voy a tener o concentraciones subterapéuticas o concentraciones por encima de lo normal. Entonces, aparte del volumen de distribución, el metabolismo y algunos otros elementos van a intervenir en lo que es la concentración plasmática de estas drogas. Entonces, lo que vamos a revisar hoy son los elementos que pueden estar modificando el metabolismo de una droga y las consideraciones que debemos tener, sobre todo cuando nosotros tenemos un paciente con enfermedad en el órgano del metabolismo, que principalmente es el hígado, pero no el único, y también tenemos que estar pendientes cuando administramos fármacos de manera simultánea, porque uno puede inhibir o puede acelerar el metabolismo de otro o de inclusive del propio fármaco, y eso lo tenemos que tener en cuenta en algunos casos particulares o en algunos fármacos en particular. ¿Alguna duda o pregunta? Ok, entonces fíjense, cuando nosotros administramos un fármaco, dependiendo de la vía por la cual administremos, sea a través de la vía oral o a través de las vías parenterales que conocemos, vamos a tener que ese fármaco va a experimentar cambios en su estructura. Algunos fármacos no necesitan o no tenemos las enzimas para metabolizarlos, y entonces van a eliminarse quizás de manera más tardía, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la biotransformación o el metabolismo va a depender mucho de enfermedades que tenga el paciente, de características individuales como qué edad tiene. En el sexo quizás no hay tanta diferencia, pero sí el estado nutricional, la genética, porque acuérdense que la mayoría de las reacciones de transformación ocurren por enzimas. Si nosotros desde el punto de vista genético tenemos deficiencia de esta enzima o de un subtipo de enzimas responsables del metabolismo, bueno, vamos a tener problemas para metabolizar los fármacos que necesitan de esta enzima. Y de muchos otros factores ambientales que pueden interferir con el metabolismo. Cuando hablo de factores ambientales, estoy hablando de sustancias a las cuales nosotros nos exponemos, bien sea de manera externa o bien sea a través de la ingesta de algún tipo de sustancia. Entonces, todas esas cosas nosotros los vamos a estar revisando y, bueno, ir resolviendo las dudas. Hay ciertas características de la droga que puede facilitar o entorpecer el proceso metabólico. Hay sustancias endógenas y hay sustancias exógenas que van a generar interacciones farmacológicas en la parte del metabolismo. Por ejemplo, si yo tengo dos fármacos que necesitan metabolizarse en el mismo tipo de enzimas del sistema citocromo P450, a lo mejor de esos dos fármacos, a lo mejor uno de ellos es mucho más afín a esa enzima y por tanto ese fármaco a lo mejor se va a metabolizar a una tasa normal, en tanto que el segundo fármaco, que también necesita de esa enzima, a lo mejor es menos afín. Entonces a lo mejor la tasa metabólica de ese fármaco a lo mejor va a ser más lenta. Entonces, cuando tenemos varias sustancias farmacológicas o varios fármacos que utilizan un mismo sistema de metabolismo, entonces ahí vamos a tener interacciones. También podemos tener interacciones relacionadas con un aumento o disminución de la actividad de un grupo de enzimas. O sea, ahí aparece lo que es el concepto de inducción metabólica o inhibición metabólica. Cuando nosotros decimos inducción metabólica, nos referimos a sustancias que de alguna manera aumentan la disponibilidad de ciertas enzimas y por tanto la tasa metabólica de ese fármaco va a estar acelerada. Eso quiere decir que va a modificar la concentración plasmática y, bueno, viceversa. En el caso de la inhibición, si yo tengo un fármaco que se metaboliza por el sistema P450 por la isoforma número 3, por ejemplo,
alguna manera el paciente se expone a sustancias o fármacos que inhiben esa isoenzima número 3, todos los fármacos que deban metabolizarse por ese sistema, y si yo los ingiero, por supuesto, vamos a tener dificultades para garantizar una tasa metabólica adecuada, o sea, va a estar disminuida. Entonces, si el metabolismo, sabiendo que el metabolismo de un fármaco es importante por dos razones. Uno, para culminar el efecto biológico de esta droga, y dos, para facilitar su eliminación. Entonces, si yo interfiero con el metabolismo de la droga, voy a interferir con su eliminación y con su efecto, o lo que es la parte del efecto metabólico. Si vamos a suponer que yo me tomo una aspirina, y esa aspirina debe metabolizarse en el hígado para poder eliminarse una buena parte de la misma. Si existe alguna inhibición de las enzimas responsables de metabolizar la aspirina a nivel del hígado, y yo me tomo esa aspirina a dosis repetidas, ¿qué va a pasar con la concentración plasmática? Va a empezar a aumentar porque la estoy dando a la misma dosis y al mismo intervalo de un paciente que está normal, es decir, que no tiene problemas de inhibición enzimática. Entonces, esa aspirina va a aumentar su concentración en plasma y puede tener efectos adversos o pueden tener ya efectos tóxicos cuando se sobrepasa la concentración terapéutica de esta droga. Eso implica que el efecto farmacológico de esa aspirina va a durar mucho más que si estuviéramos en un paciente que no tiene alteraciones. Entonces, dependiendo de las reacciones de inhibición o de inducción enzimática, vamos a tener disminuciones o aumentos en las concentraciones plasmáticas, disminuciones o aumentos en el efecto farmacológico y, por supuesto, aumentaría el riesgo de toxicidad en algunos casos y en otros casos vamos a tener más bien concentraciones terapéuticas. Entonces, la inhibición puede darse también por competencia, que es el caso que les comentaba antes de la aspirina. Vamos a suponer que yo me tomo una aspirina y también me tomo un antibiótico. Y ambos fármacos, tanto la aspirina como el antibiótico, necesitan del mismo grupo de enzimas para metabolizarse. ¿Para qué? Para eliminarse y para culminar con su efecto biológico. Pero a lo mejor la aspirina tiene mayor afinidad por el sistema P450, por ejemplo, suponiendo que sea así. Entonces, la aspirina se va a metabolizar a su tasa normal y va a tener una concentración plasmática normal y va a tener una eliminación a la tasa normal. Pero el antibiótico, que también necesita de esa enzima, como la enzima tiene, pues, es finita, su capacidad de síntesis quizás está limitada, y la enzima está ocupada metabolizando la aspirina, entonces la tasa metabólica del antibiótico va a ser mucho menor. Entonces, ¿qué pasaría con la concentración plasmática del antibiótico en este ejemplo hipotético? ¿Aumenta, disminuye, no varía? ¿Qué pasaría? Aumenta. Aumenta la concentración plasmática y pudiéramos tener efectos colaterales en este paciente porque tenemos una concentración plasmática aumentada, porque la eliminación probablemente esté interrumpida. Esto sucede cuando tenemos un mismo sustrato o un mismo sitio para metabolizarse, y hay muchos fármacos que tienen la capacidad de inhibir el sistema P450. Algunos antivirales, sobre todo algunos retrovirales que se usan en VIH-Sida, algunos fármacos antihistamínicos, mal llamados protectores gástricos. Hay una variedad de fármacos que van a interrumpir el sistema P450. Entonces, todos los fármacos que nosotros suministremos que necesiten de ese sistema, vamos a tener complicaciones. Y es por eso que siempre debemos revisar cuáles son las precauciones que debemos tener a la hora de administrar ciertos grupos farmacológicos y combinarlos con otros tipos de fármacos en general. En algunos casos la inhibición puede ser irreversible porque se forman enlaces importantes que no permiten, pues, que la enzima quede libre para poder metabolizar muchos fármacos. Un ejemplo es la cimetidina,
que es un fármaco usado para disminuir las acidez gástricas en pacientes que tienen úlcera péptica y similares. Cada vez se usa menos realmente la cimetidina, lo que es el grupo de este grupo de fármacos. Quizás la ranitidina es la que todavía se usa más, la cimetidina no tanto. Y sin embargo, bueno, tenemos un grupo de drogas distintos como el omeprazol, el lansoprazol, etcétera, que tienen una mayor utilidad actual, pero en algunos países se sigue usando la cimetidina y hay que tener la previsión porque inhibe el sistema P450. Al contrario, nosotros podemos administrar fármacos que ejercen un efecto inductor, es decir, aumentan la expresión de una enzima, y si hay mayor expresión de esa enzima, todos los fármacos que deben metabolizarse con esa enzima, la tasa de metabolismo va a estar acelerada. Eso implicaría que la concentración plasmática del fármaco pudiera bajar o disminuir. Y eso, ¿qué implicaciones tendría desde el punto de vista terapéutico? Cuando nosotros administramos un fármaco en el cual necesita del sistema, por ejemplo, P450 para metabolizarse, pero estamos administrando un segundo fármaco que es un inductor, es decir, aumenta la expresión del fármaco y por ende la tasa metabólica del fármaco número 1 va a estar acelerada, es decir, se está metabolizando más rápido de lo establecido en los estudios farmacocinéticos. Entonces, ¿qué pasaría con la concentración plasmática de este primer fármaco? Estaría disminuida y no se lograría el efecto terapéutico. Entonces vamos a tener en estos pacientes una concentración subterapéutica, o sea, por debajo de la concentración terapéutica. Entonces vamos a tener una disminución en el efecto farmacológico que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, hay algunos antibióticos que son inductores del sistema P450 y hay algunos medicamentos, por ejemplo, como los anticonceptivos orales, que se metabolizan en el sistema P450. Entonces, si una mujer está tomando anticonceptivos orales de manera regular, tiene su metabolismo normal, cuando va a tener concentraciones terapéuticas del anticonceptivo y va a inhibir el proceso ovulatorio, etcétera, etcétera, como ya conocemos. En tanto que si esa mujer tiene cualquier proceso infeccioso y recibe uno de estos antibióticos, no todos, uno de estos antibióticos que es un inductor del metabolismo por el sistema P450, y precisamente es el sitio que usa el anticonceptivo para metabolizarse, vamos a tener entonces una tasa acelerada del metabolismo del anticonceptivo. Y esto va a traer como consecuencia una disminución en la concentración plasmática del anticonceptivo en esta paciente. ¿Cuál es la consecuencia clínica que pueda presentarse en esta paciente? Que puede quedar embarazada porque disminuye la efectividad del anticonceptivo. Entonces, dependiendo del tipo de fármaco que estemos administrando, si es una mujer que está usando anticonceptivos para evitar un embarazo, tenemos que hacer previsiones, la mujer tiene que protegerse por lo menos desde que o antes de iniciando el tratamiento con antibióticos, tiene que usar un método de protección adicional como un método de barrera, condón, etcétera, o por lo menos hasta 14 días de terminar el antibiótico para evitar que la paciente salga embarazada. Asimismo, hay cantidad de fármacos y tenemos que nosotros manejar estas interacciones, que no es para todos los fármacos, pero sí para algunos. Entonces, por allí tenemos que tener algunos detalles, bueno, y tenemos que estar pendientes. Entonces, cualquier fármaco que ejerza una influencia sobre el sistema enzimático encargado del metabolismo, bien sea o induciendo la expresión de las enzimas y aumentando la tasa metabólica, o inhibiendo las enzimas o su actividad y por supuesto disminuyendo la actividad metabólica, entonces tenemos que tomar las precauciones y hacer los ajustes necesarios para evitar complicaciones. Entonces, el sistema de la inducción enzimática es importantísimo porque inclusive un fármaco puede
me lo preguntaban en una de las clases pasadas, un fármaco puede inducir su propio metabolismo. Por ejemplo, hay fármacos que se metabolizan, algunos anticonvulsivantes, que se metabolizan en el hígado, sistema P450, y esos fármacos tienen la capacidad de inducir la expresión de esas enzimas, es decir, aumenta la expresión de ese subtipo de familia, y el fármaco va a inducir su propio metabolismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la concentración plasmática del fármaco va a disminuir y el efecto terapéutico no va a ser el esperado porque hay una autoinducción del metabolismo de ese fármaco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando tenemos un paciente que está recibiendo X fármaco y sabemos por la farmacología que ese fármaco es autoinductor de su metabolismo y el efecto metabólico que genera, pues disminuye el efecto farmacológico? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué instrucciones debemos darle nosotros al paciente para lograr un efecto terapéutico? ¿Cómo manejamos ese caso? Bueno, supongo que aumentando la dosis y acortando el periodo entre cada dosis. Ok, podemos hacer ambas cosas o dependiendo del fármaco, ¿no? Podemos aumentar las dosis o podemos acordar el periodo. A veces lo más frecuente que hacemos es aumentar las dosis. Eso lo hacemos, por ejemplo, hay algunos anticonvulsivantes que cuando tú le empiezas a administrar, tú logras llegar a una concentración terapéutica que disminuye lo que es la frecuencia de las convulsiones. Pero en la medida que el paciente sigue consumiendo el fármaco, hay un efecto de autoinducción. Entonces el paciente que antes convulsionaba a lo mejor una vez cada 15 días, a lo mejor empieza a convulsionar con más frecuencia. Entonces allí muchas veces lo manejamos por clínica o lo manejamos con exámenes de laboratorio pidiendo la concentración plasmática y nos vemos en la necesidad de aumentar las dosis para lograr el efecto terapéutico inicial, que el paciente disminuyera el número de convulsiones por semanas o por mes, dependiendo de la frecuencia. Entonces, cuando tenemos este tipo de sustancias, tenemos que estar muy de cerca con el paciente. En algunos casos, para algunos fármacos, hay la disponibilidad de usar los exámenes de laboratorio que te permiten identificar cuánto es la concentración plasmática. Si ya nosotros sabemos que la concentración terapéutica de esta sustancia es, por ejemplo, entre 15 y 20 microgramos, entonces, si yo veo que el paciente está tomando el fármaco, pero está convulsionando, a lo mejor sea pertinente solicitarle a ese paciente una concentración plasmática de X medicamento. Y ahí me arrojar si está en concentraciones subterapéuticas, terapéuticas o por encima del rango terapéutico. Entonces esto es importante recordarlo. Hay algunos otros elementos que son inductores, como la ingesta de alcohol. Pacientes que tienen una ingesta repetida de alcohol por encima de las concentraciones pues, que empiezan ya a producir daño, pueden producir inducción enzimática, también el fenobarbital, que es un anticonvulsivante, que se ajusta más o menos al ejemplo que les venía comentando. Eso es un paciente que es alcohólico, hay algunas drogas que quizás a concentración o a dosis habituales no va a tener un efecto farmacológico deseado porque hay un efecto de inducción enzimática, el metabolismo de ese fármaco va a estar acelerado, vamos a tener concentraciones plasmáticas más bajas y vamos a tener un efecto probablemente subterapéutico en este caso. Entonces, esas son las interacciones que pueden depender más que todo del fármaco, ¿no? Cuando son autoinductores. Tenemos otros fármacos que son autoinductores, como la carbamazepina, por ejemplo, que también es un anticonvulsivante. Entonces los fármacos pueden competir por la misma enzima, ahí hay una interacción farmacológica, o pueden inducir el sistema de citocromo P450 o algunas otras enzimas que intervienen allí, o puede disminuir la actividad de estas enzimas, por lo tanto, entonces, quizás el factor dependiente de la droga más determinante va a ser la inducción o la inhibición enzimática
del sistema P450 y de algunas otras vías, pero el sistema P450 es el más importante. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que están recibiendo estos fármacos, y tenemos que anexarle alguna otra droga porque tiene una infección, porque tuvo una convulsión, porque es hipertenso, por cualquier cosa, nosotros tenemos que revisar si hay interacciones farmacológicas para estar pendiente de estas posibles interacciones, porque muchas veces nosotros no podemos medir concentraciones plasmáticas de la droga. Si yo tengo un paciente que está tomando fenobarbital o carbamazepina, y yo necesito administrarle un antibiótico y yo quiero saber, por un largo tiempo, yo quiero saber si yo no quiero que el paciente me convulsione, yo quiero que el paciente mantenga una concentración terapéutica, yo quiero monitorizar eso, yo puedo pedirle una concentración sérica de fenobarbital o de fenitoína o de carbamazepina. Pudiera hacerlo en algunos laboratorios, podemos tenerlo. A lo mejor no lo puedo hacer porque el paciente no lo puede costear o porque la prueba no está disponible en nuestro medio de trabajo. Entonces, tenemos que ser acuiciosos y tenemos que tomar previsiones. Y hay algunos otros casos, como el que les dije de la paciente embarazada, que yo no tengo forma de solicitar en un laboratorio común la concentración plasmática de este anticonceptivo que se está tomando. Entonces, es mejor tomar la previsión. O sea, si yo sé que le tengo que administrar, qué sé yo, rifampicina a la paciente, y la rifampicina es una inductora enzimática, es decir, que se va a acelerar el metabolismo del anticonceptivo, entonces, bueno, no tengo cómo medirlo, y para hacer previsión, o tomar la previsión, dicho de esta manera, se escucha mejor. Entonces, yo prefiero recomendarle a la paciente que use un método anticonceptivo adicional durante los 14 o 15 días que está recibiendo el antibiótico, y probablemente una semana más, considerando que ese antibiótico no se va a eliminar del organismo de la noche a la mañana. Entonces, todas esas cosas debemos tomarlas en cuenta cuando estamos ejerciendo, para evitar efectos adversos que son culpas de nosotros porque no conocemos esa situación. Aparte del fármaco, hay ciertas variaciones en el individuo que no necesariamente las conocemos al momento de medir un fármaco. Por ejemplo, hay pacientes que tienen alteraciones genéticas que no sabes que las tienen alteraciones a lo mejor en la capacidad de sintetizar X grupos de enzimas. Y como el paciente a lo mejor ha sido sano toda su vida, a lo mejor nunca ha tenido la necesidad de usar un fármaco que altere este sistema, y nunca se ha determinado o se ha diagnosticado que tiene una deficiencia genética de esa enzima. Aparte de que ustedes saben que la parte genética es bien compleja a nivel de laboratorio, identificar muchas cosas. Entonces, hay algunas pacientes que genéticamente, bueno, no tenemos, sobre todo las enzimas de las reacciones de fase 2, que son reacciones, lo que es la acetilación, la N-acetiltransferasa, algunas reacciones de sulfatación, que son menos frecuentes en cuanto al número, porque quizás la glucoronidación es la más frecuente, o la combinación con ácido glucurónido, sí se puede expresar en épocas más tempranas, pero a lo mejor el paciente nunca ha ingerido un fármaco que necesite, por ejemplo, de una acetilación específicamente, o lo ha hecho durante un tiempo muy corto y no se ha dado cuenta de que hay algún tipo de reacción. Y desde el punto de vista clínico, algunos fármacos que son metabolizados por este tipo de enzimas podemos tener efectos adversos o más tóxicos o efectos subterapéuticos, porque se presentan estas variaciones genéticas y nos damos cuenta cuando el paciente pues está tomando un fármaco en particular. Entonces, hay ciertas variaciones genéticas en cuanto a la capacidad que tengan de utilizar un sistema enzimático específico. Puede ser que tengan distintos niveles de deficiencias en un grupo enzimático. Pueden tener falta absoluta, pueden tener una falta parcial o un mal funcionamiento de este sistema, o
una sobreexpresión de estas enzimas y entonces tienen una intensificación de la actividad, que es lo menos necesita una disminución de la capacidad catalítica de la enzima o una falla completa en el gen responsable de sintetizar esa enzima que cumple un papel importante en alguna ruta metabólica en particular. Entonces, dependiendo del tipo de falla genética, si la enzima es muy importante para el metabolismo, entonces vamos a tener enfermedades metabólicas, que bueno, nosotros no es tema de esta materia estudiar eso. Tenemos algunos ejemplos. Hay pacientes que tienen, que es uno de los más frecuentes, alteraciones genéticas para sintetizar una de las isoformas del sistema P450, que es la CYP2D6. Un ejemplo. Entonces, estos pacientes van a tener inactividad enzimática y todos los fármacos que necesiten de esta enzima para metabolizarse, el paciente va a tener problemas. O no solamente fármacos, compuestos endógenos, compuestos exógenos, pesticidas, herbicidas, etcétera, suponiendo que necesiten de esta enzima, pues entonces el paciente va a tener dificultades para metabolizarlo. Hay algunos grupos poblacionales que nosotros podemos inferir que puedan tener algunas alteraciones del metabolismo, algunas pequeñas poblaciones en algunos países asiáticos. Entonces, el paciente es de esa área del continente asiático, ya sabemos que pudiera haber algunas alteraciones genéticas que interfieren con el metabolismo, pero son casos muy puntuales y es lo menos frecuente que va a suceder. En el caso de las deficiencias de este polimorfismo, lo traigo simplemente de ejemplo, podemos tener pacientes que son metabolizadores deficientes, intermedios, extensos o ultra rápidos. ¿Qué quiere decir deficientes? Que probablemente tengan una pobre expresión de esta enzima y por tanto el paciente va a tener deficiencias para metabolizar los fármacos o las sustancias que necesiten de esa enzima. El intermedio, su nombre lo sugiere, extenso cuando más bien está aumentada y ultra rápido cuando el aumento es excesivo. Entonces, dependiendo de estas diferencias genéticas, nosotros vamos a tener unas variaciones en cuanto a las concentraciones plasmáticas de estos fármacos y vamos a tener pacientes que tengan una tasa metabólica normal de acuerdo a los estudios clínicos que se hayan hecho, y vamos a tener un efecto terapéutico acorde a la dosis que estamos administrando. Cuando tenemos un paciente que por el contrario tiene una expresión aumentada de un grupo particular de enzimas, ese paciente va a ser un metabolizador rápido, es decir, que si administramos un fármaco que se metaboliza por ese sistema en la cual hay un aumento en la expresión de esta enzima, entonces ese paciente va a metabolizar muy rápido ese fármaco y la concentración plasmática del fármaco, bueno, va a disminuir. En tanto, entonces este paciente vamos a tener efectos subterapéuticos o vamos a tener ineficiencia o ineficacia en la parte clínica terapéutica. ¿Qué se pueden hacer en estos casos? Aumentar las dosis o el intervalo o ambas cosas para garantizar el efecto terapéutico que deseamos. ¿Cuál es el efecto terapéutico? Depende de la droga, si es anticonvulsivo, si es un efecto antibiótico, etc. Por el contrario, si tenemos un paciente que tiene deficiencia genética en la expresión o para la producción o síntesis de una enzima responsable del metabolismo de X fármacos o X compuestos, ese paciente decimos es un metabolizador lento. Entonces, en este paciente, si nosotros no ajustamos las dosis, si no espaciamos el intervalo o disminuimos los miligramos o unidades de fármaco, entonces vamos a más bien a tener la posibilidad de generar efectos tóxicos porque vamos a tener una concentración por encima de la terapéutica. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros no tenemos que estudiarnos, por supuesto, todos los fármacos, pero sí en algunos casos puntuales que ya sabemos que pueda generar problemas porque si el paciente es metabolizador lento o rápido, entonces tenemos que estar pendientes con esos casos. Uno de los ejemplos que nosotros vemos en los pacientes que tienen tuberculosis
que deben tomar tratamiento entre 6 a 9 meses de tratamiento, un tratamiento prolongado. Y hay algunos pacientes que pueden tener ciertas alteraciones en el metabolismo, perdón, cuando reciben isoniazida, hay una enzima responsable del metabolismo de este compuesto. Si el paciente tiene deficiencias en el metabolismo, nosotros podemos tener efectos tóxicos que se van a manifestar por neuropatías y por algunas otras manifestaciones en lo que es la parte neuropática. Entonces, cuando esto sucede, nosotros pues tenemos que hacer los ajustes necesarios para evitar efectos adversos en esos pacientes. Eso con respecto a esta característica. Más que todo es la parte genética, es decir, aparte de los aspectos del fármaco que pueden ser inductores o inhibidores enzimáticos, de parte del individuo pueden tener alteraciones genéticas, es lo menos frecuente, ¿ok? Estas patologías genéticas en la población común, bueno, probablemente tengan un 0,01% de aparición, o quizás menos. Y dependiendo del individuo vamos a tener otras afecciones que sí son mucho más frecuentes y que afectan seriamente el metabolismo y eliminación de muchos fármacos, y nosotros tenemos que ajustar las dosis. Por ejemplo, pacientes que tengan hepatitis, ¿ok? ¿Cuáles son las causas de hepatitis? ¿Cuáles son las más comunes que ustedes conocen? Causa viral. Ajá, viral, hepatitis A, B, C, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otras causas de hepatitis? Aparte de las virales. Hepatitis alcohólica. Alcohólica, sobre todo puede haber inclusive por una ingesta abrupta de alcohol, no necesariamente un paciente con alcoholismo crónico, pero un paciente que tenga una ingesta copiosa de alcohol, y depende también de la calidad del alcohol, ¿okay? No es igual que tomes whisky a que tome un ron de ese más barato que consiga. Entonces puede el paciente hacer una hepatitis alcohólica. ¿Qué otra más? ¿Qué otra causa de hepatitis? Puede ser tóxica, ¿no? Por Tóxica. algún Ajá. Es muy frecuente Autoinmune. hepatitis. ¿Ah? Por enfermedad autoinmune. Por enfermedad autoinmune, sí, muy bien, también. Como decía Mariana, por plantas. Hay mucha gente que sabe que la hepatitis A, B, C, la B, la C, más complejo porque pueden cronificarse. La A es la más común, sintomatología que a veces es muy leve y que inclusive se pueden confundir muchos. A lo mejor algunos habrá pasado hepatitis pensando que es una gripe porque da fiebre, dolor de cabeza, vómito, un malestarcito leve. Mucha gente no va a hacer ictericia ni ninguna complicaciones porque realmente es muy leve, se transmite a nivel oral, alimentos, compartir algún utensilio, etcétera. Y la hepatitis A es muy autolimitada y no deja ningún tipo de secuelas, no se cronifica. Pero muchas veces el paciente se entera que tiene hepatitis porque, bueno, le da dolor allí en el hipocondrio, se hacen los exámenes, le dicen que tiene hepatitis y empiezan a tomar raíz de onoto. Entonces muchas veces el paciente, una hepatitis que a lo mejor en 2 o 3 días iba a estar bien, lo que tiene es que alimentarse bien, reposar, etcétera. Entonces a veces hacen una hepatitis tóxica por plantas. Y bueno, la raíz de onoto, le digo esa por nombrar la primera que se me ocurrió, que es muy frecuente y hemos tenido pacientes que incluso han fallecido. Pues tienen una hepatitis A y se toman jarras de raíz de onoto y bueno, hacen una hepatitis tóxica y hacen una hepatitis fulminante. Y las autoinmunitarias, que también hacen unas hepatitis terribles y a veces son mortales. Entonces, hepatitis no es solamente hepatitis viral, tóxica, alcohólica, inmunológica, etc. Entonces,
cualquier clase de hepatitis o cualquier enfermedad hepática puede incapacitar al hígado de manera temporal o de manera ya más prolongada para el metabolismo de los fármacos. Si tenemos un paciente con cirrosis, paciente que ya pues tiene enfermedad hepatocarcinoma, bueno, ya tiene una enfermedad avanzada, paciente que tiene tumores, abscesos o cualquier lesión hepática, traumatismo hepático por algún accidente, tiene una lesión en el hígado, hay que cuidar los fármacos que le vamos a administrar, el intervalo. Si el fármaco necesita obligatoriamente metabolizarse en el hígado para eliminarse, como por ejemplo algunas cefalosporinas, que son antibióticos, que van a ver en la tercera unidad. Entonces, si el paciente tiene el hígado enfermo, hay que ver qué le vamos a dar a ese paciente, porque puede requerir un fármaco que se tiene que metabolizar en el hígado, entonces tenemos que bajar la dosis, bajar los intervalos, estar pendientes de cualquier efecto adverso que se pueda presentar, etcétera, ¿okay? Entonces tenemos que tener cuidado. Otros factores que van a determinar o que pueden modificar el metabolismo es la edad. Generalmente estamos hablando de los extremos, o los muy niños, sobre todo los inmaduros, o los pacientes de la tercera edad. En los niños, porque bueno, acuérdense que tenemos una inmadurez gastrointestinal bien importante, hay inmadurez del sistema de conjugación con ácido glucurónido en el recién nacido, y si ese recién nacido es pretérmino, es decir, 7 meses, 8 meses, etcétera, bueno, mayor el riesgo de presentarse inconvenientes si tenemos que administrar un fármaco que obligatoriamente tiene que metabolizarse. De por sí, el recién nacido prematuro puede tener problemas porque, bueno, la bilirrubina que necesita de conjugarse para eliminarse no lo hace correctamente y por eso aparece la ictericia neonatal. Entonces, en los neonatos, sobre todo prematuros, tienen una inmadurez del sistema hepático, sobre todo la parte enzimática. Y en el paciente de la tercera edad, porque bueno, este sistema, como es enzimático y depende pues de la expresión génica, de la capacidad que tenga de sintetizar en las enzimas, acuérdense que el estado nutricional también influye muchísimo. Después tenemos un paciente con un déficit nutricional, vamos a tener no solamente incapacidad para sintetizar proteínas de transporte, sino también para sintetizar enzimas, proteínas en las membranas celulares, y puede este paciente tener problemas para metabolizar ciertos compuestos porque a lo mejor su sistema enzimático hepático está más lento o está más rezagado que un paciente en edad más joven. Entonces, en cuanto a la edad, tenemos esos dos parámetros. En cuanto al sexo, realmente no podemos decir que existan variaciones metabólicas importantes. Lo único que podemos considerar, bueno, en la mujer cuando está embarazada, que puede existir cierta variación, porque la placenta puede ser un sitio de metabolismo de algunos fármacos. Entonces pudiéramos allí con algunas sustancias tener problemas, ¿no? Hay inducción enzimática, sobre todo ya para el final del embarazo, pero de resto no tenemos muchas más complicaciones. Uno de los ejemplos de alteraciones en el metabolismo relacionados con los niños que son prematuros, que ya de por sí tienen un defecto en lo que es la parte de la glucoronidación. Si este paciente recibe un fármaco que necesita de conjugarse con ácido glucurónido para eliminarse, va a tener dificultades para eliminarse, el fármaco se acumula y vamos a tener efectos adversos. Uno de los ejemplos es el cloranfenicol, que es un antibiótico, por cierto, el origen de este antibiótico es en Venezuela, pero para nosotros eliminar el cloranfenicol del organismo debe conjugarse con ácido glucurónido. Si nosotros tenemos un niño recién nacido que recibe cloranfenicol, y si ese niño es prematuro, va a tener deficiencia para las reacciones de conjugación con ácido glucurónido, entonces el cloranfenicol va a generar efectos negativos en ese niño, van desde problemas en la médula ósea, aplasia medular, bueno, otras alteraciones. Igualmente puede suceder en un individuo adulto que a lo mejor está cursando con algún
un fallo hepático con alguna hepatitis, si recibe este antibiótico, entonces va a tener también efectos adversos. Entonces, para eso es importante conocer la parte metabólica. Cuando tenemos falla en el hígado, no solamente se afectan las rutas metabólicas, se afecta también la producción de proteínas. Lo habíamos comentado en una de las clases anteriores, que en el hígado también se sintetizan las proteínas de transporte, sobre todo la albúmina. Entonces, si tenemos un paciente con una enfermedad en el hígado, con una insuficiencia hepática, que no necesariamente es por hepatitis, puede ser que el paciente tenga una sepsis, que es una infección ya generalizada, y hay un toque en la parte hepática, hay una insuficiencia hepática por la sepsis. Entonces, este paciente va a tener problemas en el metabolismo. Entonces, debemos ajustar los fármacos que necesitan de las rutas metabólicas de él para poder eliminarse, y también tenemos que tener en cuenta que las proteínas de ese paciente también pueden estar alteradas, así como se alteran las proteínas de la coagulación, también se alteran las proteínas de transporte como la albúmina. Entonces, este es un paciente que va a tener problemas para cicatrizar una herida, para transportar fármacos. Vamos a tener alteraciones en las concentraciones plasmáticas, porque a lo mejor aumenta la vida media, lo hemos discutido en las clases de distribución, aumenta la concentración plasmática de la droga porque el fármaco no se puede eliminar. Entonces, en estos pacientes podemos tener una toxicidad añadida por la falta de ajuste del tratamiento o de las dosis o del intervalo de administración del fármaco, porque el paciente tiene alterado el hígado, que es el principal órgano de metabolismo. Entonces, dentro de lo que es la parte metabólica es importantísimo estar pendiente cuando nosotros revisamos, por ejemplo, un grupo de antibióticos y te indican en la parte farmacocinética que el metabolismo es hepático, sobre todo cuando es por presiones de fase 2 y hay algún defecto genético, o el paciente tiene enfermedad del hígado, o si es por el sistema P450 y el paciente está tomando otro fármaco que también se metaboliza por ese sistema, o está tomando otro fármaco que es inductor o que es inhibidor de ese sistema. Entonces nosotros tenemos que tener precauciones, vigilar la posibilidad de que se presenten efectos adversos, advertírselo al paciente y bueno, hacerle seguimiento, no dejar al paciente sin supervisión, porque podemos tener entonces algunas complicaciones. Entonces, dentro de la parte metabólica, esta es una de las cosas más importantes que ustedes deben llevarse cuando ustedes empiezan a prescribir fármacos, bien sea de manera individual, siempre interrogar comorbilidades: hígado, riñón, es hipertenso, es diabético, está tomando otra pastilla. Preguntar, siempre debemos preguntar cuando tenemos que administrar un fármaco al paciente, además de que lo primerito que preguntamos ¿es alérgico a algún medicamento? Eso es una de las cosas. Lo otro es, ¿está tomando algún otro medicamento? Porque a veces el paciente olvida que está tomando aspirina, porque él tiene años tomando aspirina y para él es como que eso no es un medicamento. Entonces hay que preguntar, ¿está tomando algún medicamento? Lo otro es que hay que preguntar específicamente, ¿está tomando algún compuesto naturista, algún preparado, algún monte? Porque el paciente piensa que como está tomándose un agua de monte que le recomendó el vecino, él piensa que como es monte, eso es natural y que eso no es malo. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a prescribir fármacos, siempre debemos interrogar si es alérgico, si está tomando algún otro medicamento. Y preguntar, ¿está tomando algún medicamento naturista, algún monte, algo distinto? Entonces, a veces el paciente, no, sí, bueno, yo me tomo todos los días, yo hiervo todos los días, llantén y tomo, por ejemplo. O no, bueno, sí, no, yo tomo aspirina. Todo eso hay que preguntarlo, porque podemos evitar complicaciones en el paciente simplemente interrogando qué cosas está tomando y dirigir el interrogatorio. No tomas nada para analgésicos, no tomas ningún medicamento, pastilla, nada. Eso hay que interrogarlo como un muchacho chiquito, así sea un adulto, porque a veces el paciente no le da importancia y pasa. Igual como cuando un paciente va a ser operado, interrogar bien qué está tomando y qué no está tomando. Porque a veces el paciente olvida que está tomando aspirina y pacientes intervenidos y sangrados más de la habitual. Bueno, yo tomaba aspirina, pero
como eso es de niño, yo pensé que eso no era nada. Y uno como médico es el responsable porque es el papel del médico, pues, interrogar sobre todos esos detalles. Dudas o comentarios de lo que es la parte del metabolismo, que quedan unos minutos ahí antes, en los que tengan práctica, a lo mejor ya se conectaron con la práctica. ¿Dudas o comentarios de la parte del metabolismo? ¿Alguna inquietud? Yo les estoy haciendo los ejercicios que les había dicho, pero se los voy a mandar creo que o mañana o el jueves, porque como están todavía esta semana con la práctica, me imagino que están enfocados desde la práctica de receptores y de absorción. Y se los voy a dar para que, bueno, vayan practicando, o quizás de repente hoy si tengo chance, voy a irse mandando para que vayan practicando. El que tenga dudas me escribe el correo. Yo he tratado de irles aclarando dudas. Si hay alguno que me escribió el correo y no le he contestado, me lo recuerda. Creo que les he contestado a todos, pero si hay alguno que no le he contestado, pues me lo recuerdo para pues aclararle las dudas. La idea es que aclaren dudas antes del examen y no en el examen, porque eso no es la idea. La idea no es que salgan mal, sino que en el examen demuestren lo que aprendieron, ¿ok? Entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta. Está lloviendo muchísimo, por lo menos terminamos la clase sin problema. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos conectamos mañana. Mañana vamos a ver el tema de eliminación. Esa es una sola clase, porque es más corto y bueno, lo damos en un solo tema si no tenemos problemas tecnológicos, ¿no? El internet o la electricidad o falla. Entonces terminaríamos mañana. Y bueno, les voy a estar Doctora, ¿tiene pasando información ya sobre la doctora información Marianela? Bueno, no sé, sé que había escrito como a las 2:20 que no tenía electricidad, pero de todas maneras ella creo que les mandó un link para la práctica de hoy. Deberían conectarse a las 4, ella les va a dar una inducción y les va a explicar cómo los va a evaluar a las 4, todavía tienen un chancecito. De todas maneras, cualquier cosa a través de la delegada le está informando. No sé si le habrá llegado la electricidad, pero se le había ido como a las 2:00. Entonces puede ser que haya llegado o que haya resuelto. De todas maneras, den un chance porque todavía faltan 15 minutos para las 4. Ustedes les da tiempo. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces si no hay más dudas o preguntas, entonces mañana nos conectamos más o menos igual a la hora para ir resolviendo dudas y terminamos la clase mañana. Ya con la clase de mañana prácticamente terminamos la unidad 1. La clase del jueves es más como para reforzar algunos conceptos que ya vieron con Marianela, resolver alguna duda que pueda surgir por allí y finiquitar detalles para el primer parcial teórico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos conectamos mañana, pues muchachos. Que estén bien. Muchas gracias, doctora. Chao, doctora, gracias. Pues, hasta luego. Gracias.